Muy bien. ¿Todos ven nuevamente la pantalla? Sí. Sí. Perfecto. Bueno. Entonces, bueno, preguntas con relación entonces a este ejercicio, muchachos, ya que tal vez tuvieron tiempo como de digerir un poco la información. No, Si hay pero algo toda pendiente aquí. Ok, bueno, si no es el caso, bueno, igual y con viendo otros ejemplos, igual si hay oportunidad de revisar alguna otra pregunta que tengan, pues lo haremos. Bueno, el siguiente caso hipotético que vamos a tratar es el siguiente. Entonces voy a borrar esta rayita, ok, y esta otra, para que no cargar mucho la figura. Entonces, el siguiente caso hipotético es, vamos a ponerlo así, que queremos ir ahora somos nosotros los que queremos ir, ¿no? Ya hay un lapso de tiempo ahí de unos minutos entre una clase y otra, y pues a dónde tenemos que ir hacia la cafetería. Entonces, el siguiente viaje, ahora sí que vamos a hacer, digamos, pensando que somos nosotros, es hacia la cafetería. Entonces, caso hipotético número 2. Eh, Después de, bueno, mejor dicho así, al finalizar una clase, la que ustedes gusten, este, tenemos muchas ganas de comer algo, ¿no? Ya empieza a rugir el estómago. Por lo cual, debemos salir del salón, del cuartel general, ajá, eh, en el punto O, y dirigirnos, permítanme aquí, dirigirnos hacia la cafetería que está en el punto C, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué indicaciones deberíamos, deberíamos recibir para llegar a dicho punto? Dicho punto. ¿Ok? Entonces vamos a revisar nuestro croquis, nuestro mapa. Y a ver, veamos. ¿Cómo tendríamos que movernos para llegar a la cafetería? serían 3 metros al oeste. Ok, a ver, 3 metros hacia el oeste. Ok, llegamos aquí. Ajá. Y luego 5 hacia el norte. Y 5 hacia el norte. ¿Cierto? De aquí avanzamos hacia acá. Más derecho, claro. Y llegamos a la cafetería, ¿no? Al punto C. Perfecto. Entonces, aquí están las instrucciones. De manera análoga a lo que hicimos aquí abajo, en el otro caso, podemos nosotros definir aquí un vector que va desde el cuartel general, aquí del punto O, hasta el punto C. Inicio o final C. Entonces, aquí voy a dibujar este vector. ¿De acuerdo? Este vector en rojo lo voy a llamar por cuestiones, ahí voy a llamarlo R, vector R. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir paso por paso como fue hace poquito. Primero vamos a construir las indicaciones. Indicaciones. Entonces las indicaciones a recibir son caminar, ¿cuánto dijimos? ¿5 metros? Sí, 5. No, 3 tres. al oeste y Tres. 5 al norte. 5, vale. Como ven, pues se me va. Tengo memoria a corto plazo muy, muy pequeña. Caminar, caminar 3 metros hacia el oeste. Y después avanzar 5 metros hacia el norte. Hacia el norte. Listo. Esas son las indicaciones que tenemos.
vamos a transcribir esto a vectores. Entonces, nuevamente, utilizamos ahora ¿okay? La información para definir el vector, le llamamos R. Muy bien. Entonces, aquí, nuevamente, no olviden, cuando hablemos de un vector, flechita en la parte superior. Entonces, el vector R, que estamos allá arriba en la figura construyendo, vean, va a tener dos componentes. Componente X, esto nos indica, repito, la dirección X, que nos estamos moviendo sobre el eje horizontal, más la componente Y, que se construye o nos indica movimiento a lo largo, perdón, aquí, a lo largo de la dirección vertical del eje Y. Listo. ¿Y eso a qué es igual? Entonces, ¿cómo vamos a indicar esto? ¿Cómo transcribimos estas instrucciones a vectores? Menos 3x, 3, a ver, A ver, si quieren vamos a hacerlo de esta manera. Vean. 3 metros. Me voy a mover en la dirección X, así. Aquí estoy indicando, me voy a mover en la dirección X, 3 metros, ajá, hacia el oeste. Entonces va aquí un signo negativo. Y listo. Ya transcribimos esta información, esta primera oración, al lenguaje de vectores. Y coincide con la figura, ¿no? Vean. Este numerito, esta flechita en verde, aquí acostada, está representando esto que está aquí, muchachos. Esto que acaban de mencionar. Esto. Me estoy moviendo a lo largo del eje X 3 metros hacia el oeste. Aquí están los menos 3. ¿Sí queda claro o hay alguien que se haya perdido? Todo claro, profe. ¿Sí, sí vamos bien entonces? Vale. Entonces, a ver, listo. Ya construimos, ya transcribimos. Ahora vamos a transcribir esto. Y después avanzar 5 metros hacia el norte. Entonces, ¿cómo será eso? Más 5 metros, J. Exacto. Entonces, a ver, como ahorita, a ver, me muevo en el eje vertical, el eje Y, ajá, ¿cuánto? 5 metros, 5 metros en la dirección norte. Listo. ¿Y ya quedó? Ya tenemos nuestro vector totalmente construido. El vector R tiene como componente, vean, nuevamente hacemos la identificación. Tenemos el vector R tiene como componente X al número, ¿quién sería su componente X? ¿Qué valor tiene? Menos 3. Menos, exacto, con el signo, menos 3. O sea, noten que el número, a lo que yo estoy llamando componente X, siempre es el que antecede al Y, siempre. Aquí el que está antecediendo al Y es el menos 3 metros. Entonces, con todo y signo. RY, la componente Y de mi vector R, ¿cuánto vale en este problema? 5 metros. 5 metros o también más 5 metros. Pero como el más nos habla de que es positivo, pues podemos decir simplemente 5 metros. ¿Preguntas, comentarios, muchachos? Entonces, aquí. Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Cómo indica ahí
que está avanzando hacia el oeste o hacia el Ajá. norte. Ah, con los signos. Ve, mira. A ver, voy a borrarlo. Entonces, a ver, este es el punto importante. Ve, esta es la oración, ¿no? Caminar 3 metros hacia el oeste. Esa es la oración. Sí, Bueno, entonces, ¿cómo vamos a indicar eso? Bueno, primero, me muevo sobre el eje X. Ah, entonces me muevo en la dirección X. Este amiguito está ahí con el gorrito, es el oficial a cargo de esa dirección. Por lo tanto, hay que siempre nos está acompañando. Tenemos ahí que es el oficial que nos acompaña siempre. Entonces, nos estamos moviendo en el eje X. ¿Cuánto? 3 metros. Pues perdón, 3 metros. Listo. Ya estoy indicando. ¿Cuánto? 3 metros. ¿A en qué dirección? Al oeste. Ah, eso significa en el plano, regresamos. ¿Qué significa? Que me estoy moviendo hacia la izquierda, ¿no? De mi eje sí, a la sí, sí. izquierda. Ah, entonces eso lo indicamos aquí antecediendo un signo menos. Sí, ya lo entendí. ¿Vale? ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más con alguna pregunta, muchachos? Ok, entonces, bueno, no está tan complicado. Bueno, yo espero que al hacer estos ejemplos vean que no es tan complicado definir un vector a partir de sus componentes. Lo que Ahí estamos nada más es haciendo... una, ¿no? Ahí nada más es representación, ¿no, pro? Vamos a ver suma y eso, ¿no? Ah, claro, claro. Ahorita solamente los estoy introduciendo a la notación, porque es muy importante la notación, irnos acostumbrándonos a ella. Y justamente, de hecho, el tercer punto, el tercer ejemplo, va a conectar con la suma, como vamos a ver. Pero primero, digamos, así, por las piedritas, y poco a poco. Pero sí vamos a ver suma y otras operaciones que se pueden hacer con vectores. Muy bien. ¿Preguntas, muchachos? ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Yo, profesor, Adelante. si en lugar de que mi punto de origen sea O, si Ajá. por ejemplo esa, pues se hace el mismo procedimiento, Sí, sí. De hecho, profesor. justamente el siguiente ejemplo trata de eso. Ah, ok, profesor. Ok. Yo creo que me están, ¿cómo se llama? Vigilando porque estas últimas dos preguntas justamente tienen que ver con el tercer ejemplo que vamos a ver. Bueno, pero entonces hasta ese nivel, ¿todo bien? Sí, sí queda claro, por ejemplo, los signos menos que aparecen aquí. Sí, Sí. Ok, bueno. Vale. Entonces vamos ya a ver el tercer ejemplo. ¿Ok? Entonces, a ver, voy a borrar de esa figurita estas, estas líneas que pueden aquí ser un poquito latosas para visualizar. Ups, los vectores, a ver. Y listo. Ya quedó un poquito limpio. Bueno, eso yo creo que incluso esto también lo borro porque fue para ver los puntos. Bueno, entonces el siguiente ejemplo, déjenme ir hacia acá arriba, va a consistir en lo siguiente. Bien, vamos a ver. El siguiente caso hipotético que vamos a abordar dice lo siguiente. Entonces, a ver. Es con azul. Y déjenme... ok, va. Número 3. Un compañero del salón. Okay, compañero del salón. Voy a ponerlo así. Tiene eh,
urgencia médica. Ok. Por lo cual, antes de poder ir, a ver, antes de ir a la cafetería, ajá, y alcanzarnos, recuerdan que en el punto anterior ya estamos nosotros en la cafetería, ¿no? Ahí estamos ya formados para comprar cosas. Entonces, bueno, en este último caso, un compañero de emergencia médica y antes de ir a la cafetería y alcanzarnos, debe pasar al sanitario, ¿no? Cosas que nunca suceden, pero bueno. Ok, que esté en el punto B, ¿de acuerdo? Entonces, cafetería en el C, compañero del salón. Entonces aquí es el punto O. Tiene una urgencia médica por la cual antes de ir a la cafetería C y alcanzarnos debe pasar por el sanitario. ¿Qué indicaciones, qué indicaciones debería recibir para pasar al punto B y después llegar al punto C? Ok, entonces vamos a regresar. Esa es la situación hipotética en este caso. Entonces, a ver, ¿cuáles serían las indicaciones a darle a este compañero? Sería que 5 vaya al este, 5 al oeste, ¿no? a oeste 5 metros hacia el oeste. Ok, nos ubicamos acá, muy bien. y 2 al Llegamos. norte. Y 2 2 al norte. al norte. Entonces llegamos aquí, ¿no? Ya, lo ubicamos a él en el Sí. sanitario. Muy Ese bien. sería un vector, ¿no, bro? Exacto, eso sería un vector. Y después ya en nuestra historia, ya que está, ya terminó lo que tenía que pasar, ¿qué más sucedería a continuación? Que avance 2 metros al este y 4 al Ajá, norte. 2 metros hacia el este y ¿cuántos al 4, norte? 4. Uno, No, dos, 3, tres. 3, 3, 3. Uno, dos, tres, ¿no? Tres. Sí, 3. Y no, ya lo vas a mandar muy lejos. Va, ok. Entonces vean, justo como están mencionando, aquí a ver, si somos observadores, veámoslo con cuidado. Aquí tenemos dos vectores, ¿no? A ver, les voy a dibujar el primero. Recuerden, para dibujar un vector necesitamos un punto de inicio y un punto de destino. Entonces, aquí hubo dos desplazamientos, dos movimientos. El primero es el siguiente. El primero va desde el cuartel general, el 1SM2, para llegar al punto B. Vean, es esta flechita en amarillo, lo voy a llamar Q. Es el vector Q. Entonces, ese vector Q va del origen al punto B. ¿Y el siguiente a dónde va? Va Del punto B al C. Del punto B Punto C. al punto C, correcto. Y llegamos acá. Entonces, de esta manera, respondo la pregunta que me hacían hace poquito. Si siempre debe ser a partir del origen. La respuesta es no. Vean que el vector en verde, que está construido aquí arribita, se construyó a partir del punto B, que no está en el origen, pero que para el punto, perdón, que para el vector que voy a nombrar para S, este que está aquí, es el vector S, el punto B funge el papel de origen. ¿Sí se dan cuenta? Que a partir de este punto, ustedes me dieron las indicaciones. O sea, inconscientemente lo tomaron como un punto de origen para construir el vector
S. Sí, claro, porque si tomamos como origen el O, no llegaremos a la cafetería otra vez. Sí, o sea, le estarías, o sea, imagínate, sería doble viaje, ¿no? Porque lo estaríamos Ujú. mandando hacia el origen otra vez y después a la cafetería. No, pues es que ya está más. Si ya está más cerca del punto C, pues para qué enviarlo de nuevo al cuartel general, ¿no? Entonces, vean la situación aquí. Entonces, la respuesta es, bueno, la pregunta, ¿cuál era? Si siempre debían construir los vectores a partir del origen, la respuesta es no. Basta con que ustedes elijan un punto en el espacio como punto de inicio y otro punto como punto de destino. Con esos dos pueden construir o definir un vector. Y no necesariamente uno de ellos tiene que ser el origen. ¿Ok? Entonces vean cómo lo que está sucediendo acá. Entonces, vamos a regresarnos aquí a las instrucciones que dejamos y vamos a anotarlas. Primero vamos a anotar las instrucciones y después vamos a construir los dos vectores a los que dan lugar. Primer paso. ¿Cuál sería el primer recorrido? Fueron caminar 5 metros al oeste Okay. Es caminar 5 metros hacia el oeste, y 2 al norte. y después 2 metros al norte. Muy bien. Para, para así llegar, para así llegar al punto de los sanitarios, al punto B. Entonces, el recorrido inicial es, creo que aquí valdría la pena decir lo siguiente, es a partir de O, caminar 5 metros hacia el oeste y después 2 metros al norte para llegar así al punto B. Segunda parte. Después, 2 metros al este. después deberá caminar 2 metros hacia el este y luego avanzar ¿cuántos hacia el norte? Y 3. Creo. 3. 3. Vale, 3 metros, gracias. En dirección al norte. Listo. Bien, perfecto. Entonces, aquí, bueno, voy a hacer muy hincapié. Después, ya que estamos, o ya que está el compañero, ya que está en el punto B, o sea, ya en ese punto lo tomamos como el nuevo origen para ese segundo desplazamiento, deberá caminar 2 metros hacia el este y luego 3 en dirección al norte, ¿ok? Para llegar al punto C. Listo. Muy bien, ahí están las instrucciones. Y si se dan cuenta, estas son cosas de la vida real, ¿no? O sea, a veces nos vamos a un lugar que no conocemos, o por el contrario, alguien se nos acerca a preguntarnos direcciones. Y es lo que generalmente decimos, ¿no? Tiene que avanzar cuadras, en este caso, tantas cuadras hacia hacia digamos, ¿cómo se llama? Caminar tantas cuadras hacia la derecha, mano derecha, y después avanzar tantas cuadras hacia arriba, decimos, ¿no? Hacia arriba de la calle o hacia abajo. Pero al final es esto, ¿no? O sea, creo que esto es algo que sucede, no es un ejemplo extraño que luego aparece en los libros de física. Bueno, a partir de los datos anteriores, podemos construir o definir dos vectores. Construir los vectores, ¿cómo les nombré? Q y S. Voy a poner el vector Q va del punto ¿cómo se llama? 0 u O a B. Voy a dejar espacio. Y el vector S va del
punto B a C. Entonces, a ver, me muevo para que quede así. Entonces, a partir de los datos anteriores, podemos construir los vectores. No olvidemos la flechita Q y S. El vector Q, ¿ok?, va del punto origen al punto B. Y el vector S va del punto B al punto C. Entonces vamos a construir el Q. Entonces, a ver. Q, vector Q, es igual, ok, así lo vamos a construir, ¿a qué? Componente X del vector Q multiplicado por este amiguito, por este oficial Y, por el oficial Y, más la componente Y del oficial J. Esa es la forma general. Ahora vamos a utilizar nuestra información para asignarle valores. Entonces, a ver, ¿cómo construimos esto? ¿Cómo transcribimos? Queda como el vector Q es igual a menos 5 metros y Menos 5 metros y, ok, entonces, sobre el eje X, me voy a desplazar 5 metros hacia menos, el oeste. Exactamente. más Entonces, 2 metros J. más 2 metros J, ok. Entonces, avanzamos aquí. Más, y el siguiente es 2 metros hacia el norte. Entonces, nuevamente, me muevo en el eje vertical, eje Y, aquí así está indicado, 2 metros. ¿Ok? Y el signo positivo que aquí aparece es porque nos desplazamos hacia el norte. Dirección Y positiva. Entonces, quiero que comparen esta información así escrita con las líneas que dibujamos acá. Déjenme ver así. Creo que ya lo pueden ver, ¿no? A la par. Vean, menos 5 metros y estaba en este punto y avancé menos 5 metros y más 2 metros J hacia arriba. Y llegué al baño. Aquí, yo me ubico en el baño. ¿Sí vamos bien? Sí. Bueno, ahora vamos a construir analíticamente el vector S, el que está aquí indicado. Entonces me regreso hacia acá y déjenme, me pongo aquí. Entonces ahora el vector S. Voy a cambiar aquí de color. ¿Y qué va a quedar? Vector S, de manera general, es la componente X del vector S acompañado de Y más componente y el oficial J. ¿Esto a qué es igual? Entonces, a ver, recordemos. ¿Cuáles fueron nuestras instrucciones? Debemos caminar 2 metros hacia el este. Eso es como queda aquí. En la dirección X, aquí es el oficial Y, nos vamos a mover 2 metros hacia el este. Positivo. O bien podemos no ponerlo y se sobreentiende, ¿no? Queda claro que es positivo este 2. Listo. 2 metros hacia el este. Y después, ¿qué más dijimos? Luego hay que avanzar 3 metros en dirección al norte. ¿Cómo va a quedar acá? Entonces me muevo en la dirección vertical, en la dirección Y, que está indicado, 3 metros hacia el norte. Positivo. Positivo, exactamente. Y listo. Ya tenemos a nuestros vectores Q y S que están describiendo la situación 3 que estamos aquí abordando. ¿Preguntas, muchachos, entonces con esta parte?
Todo claro, profe. Sí, ya podrían ustedes hacer así solitos. Oiga, profe, una pregunta. Sí, adelante. ¿Por qué puso el punto C como un vector? Punto C como un vector. ¿Dónde? Ahí en el Ah, rostro. ya lo vi. Y sí, gracias. Es un error de mi parte. Me emocioné. Y ponen flechas a todo. Listo. Ok, entonces ahí está. La discusión al respecto de este tercer caso. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo rescatable de este tercer ejemplo, muchachos? Es que, repito, ustedes pueden construir un vector siempre tomando dos puntos en el plano. Ahorita estamos trabajando en el plano. Entonces, uno de esos puntos va a ser nuestro punto de origen y el otro va a ser nuestro punto final o de destino. Y basta con tener esos dos puntos para definir el vector. No necesariamente tenemos siempre que arrancar desde el origen. Entonces voy a borrar estas líneas aquí en azul que nos auxiliaron. Ok. Y listo, ahí está. Nuestros vectores aquí. Ahora viene la parte importante con la que voy a cerrar esta clase. A ver, vean, ¿qué es lo que sucedió con nuestro amigo cuando hizo su recorrido? ¿En dónde terminó? En el punto C, En el punto En la C, cafetería. en la cafetería, correcto. ¿Qué es el mismo punto de destino de nosotros, ¿no? En la situación 2. O sea, cuando nosotros definimos el vector R, ¿están de acuerdo? Bueno, pues resulta que R, el vector en rojo, lo podemos escribir como la suma del vector Q, más el vector S. Q más S nos va a dar el vector R. Es la resultante, ¿no? Exactamente, lo podemos ver como la resultante. Justamente por eso fue que aquí le puse R. O sea, todo tiene una razón de ser. Entonces, exacto. El vector, en este contexto, utilizando estas palabras, es la resultante o el vector suma de Q más S. Entonces, para eso vamos a definir acá vamos a definir qué es la suma, o sea, cómo vamos a sumar vectores. Ya vimos cómo construirlos, ¿ok? Ahora vamos a definir cómo vamos a operar con ellos. Una operación que podemos realizar es justamente la suma. Entonces esta línea la borro, quedó chueca. Y a ver, voy a... Ok, creo que se queda mejor. Entonces, a ver, aquí abajo voy a definir la suma. Okay. Y va a decir lo siguiente: adición de vectores. Entonces, dados dos vectores A y B de la forma, ¿cómo hacer esto? Entonces, dados dos vectores, la flecha, importante siempre, de la forma, entonces ¿qué forma tienen estos vectores? A va a ser igual a X, ¿ok? Y más, perdón, aquí, A sub Y, J. ¿Estamos de acuerdo? Estamos respetando la notación que habíamos dado hace la clase pasada. Bueno, hace unos minutos, de hecho. Y B, el vector B que estamos mencionando también, tiene esta forma, tiene esta estructura. Componente X del vector B por el oficial Y más
la componente y del vector b por el oficial j. Listo. Entonces, esos son los vectores que vamos a sumar. Siguiente línea. La suma, el vector suma, resulta que al sumar dos vectores, nos da como resultado un nuevo vector. El vector suma, o también llamado resultante, de los vectores A y B, es. Entonces, a ver, voy a un poquito esto. Entonces, a ver, el vector suma o resultante, voy a utilizar el R. Vean, ¿qué forma debe de tener el vector R? O sea, si es como es un nuevo vector, pero bueno, no deja de ser vector, ¿qué forma debe de tener? Rx. Exacto, o sea, eso es lo que debemos, como es un vector, tiene que cumplir la misma forma, ¿no? Rx, El policía. el oficial I, ajá. Más Ry. Más Ry, correcto. El oficial J. El oficial J. Listo. Tiene que tener esa forma sí o sí, porque es un vector. ¿Vale? Esa forma debe tener. Pero, como es el resultante de la suma de dos vectores, esto a su vez resulta, vean, que es A más B. ¿De acuerdo? Entonces, este vector resultante lo vamos a expresar como la suma de dos vectores. ¿De quiénes? De A y de B. Bueno, a continuación vamos a sustituir. Déjenme ponerlo aquí. Bueno, vamos a hacer la sustitución. A ver, ¿quién es A? Bueno, A vale, o tiene esta forma. AX oficial I más, aquí, más AY J. Okay, ahí está el vector A. Siguiente, más, vamos con el vector B. Ahí se lo pongo en verde. BX oficial I más BY oficial J. Listo. ¿Vamos bien, muchachos? Lo único que hice fue sustituir pues la expresión que sabemos que tienen los vectores A y B. Entonces, a ver, noten que esta expresión es bueno, tiene toda la cara de una expresión algebraica. Es decir, que podemos juntar los elementos, factores comunes. Puedo juntar a todos aquellos que estén acompañados del oficial I y después todos los elementos que estén acompañados por el oficial J. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante. A ver si me acuerdo. Y según yo, para los vectores de X, ¿cómo se llama? De las coordenadas de X, es el coseno, ¿no? Y para el vector de las Y es el seno, ¿no? Ah, ok, pero eso es lo que vamos a ver más adelante, bueno, sería como el análogo de la representación polar de los complejos. Digamos que esto que estamos viendo sería como el análogo de la representación cartesiana de los complejos. Entonces lo que mencionas es correcto, pero digamos va a ser tema de la siguiente clase. Pero es correcto. Vamos a cerrar. Hay funciones trigonométricas aquí involucradas. Bueno, entonces, a ver, voy a escribir la siguiente línea y ustedes me dicen si vamos bien o hay dudas. Entonces, el siguiente término que voy a dibujar o escribir es el siguiente. Vean, va a ser AX
ajá, más bx, ¿ok? El oficial y, más, paréntesis ahora, a componente y del vector a, más componente y del vector b. Y esto acompañado del oficial j. A ver, si lo dejo y ustedes díganme qué fue lo que sucedió. O si queda claro. Se sumaron las coordenadas de X y por otro lado las coordenadas de Y. Ok, bueno, aquí nuevamente, el lenguaje, en este caso no son las coordenadas, porque aquí no son coordenadas, son las componentes. ¿Componentes? Sí, son componentes. Bueno, entonces se sumaron los componentes de X y por otro lado se sumaron los componentes de Y. Se sumaron las componentes X de cada vector, ajá, por un lado, y estos se hacen acompañar del oficial Y. Por otro lado, se sumaron las componentes Y de ambos vectores y se hacen acompañar por el vector J. Por el oficial J. ¿Sí queda claro entonces esta expresión, muchachos? O sea, ¿cómo se hace la suma? ¿Cómo dados dos vectores los vamos a sumar? Sí. Componente X del primero más la componente Y del segundo. Y eso, muchachos, ¿qué me va a definir? Vean. Hacemos la identificación. Vean, este primer elemento, que es la suma de AX más BX, ¿quién resulta ser? La componente X de mi vector suma, o de mi vector resultante. Análogamente, esta suma, AY más BY, vean, ¿con quién lo podemos emparejar? ¿O quién es en realidad? La componente Y de mi vector suma. ¿Ok? Preguntas, muchachos, entonces con esto, ¿cómo se van a sumar los vectores? Todo, bueno, para mí está todo bien, profe. Ok. Bueno, incluso podemos ir un poco más allá y reconocer que aquí hay una analogía, hay un análogo aquí con la suma de complejos, ¿no? Dados dos complejos, ¿cómo los suman? La parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Entonces, aquí algo está sucediendo, algo similar, algo análogo. Entonces, todo lo que esté en la componente X se va a sumar. Y como resultado de esa operación me va a dar una nueva cantidad que va a ser la componente X, pero ya de mi vector resultante. Todo lo que esté en la componente Y los voy a sumar. Me va a dar como resultado un numerito, una cantidad, que a su vez es la componente Y de mi suma. Vamos a hacer el ejemplo. A ver, vamos a hacer esto ya con algo numérico, utilizando lo que ya tenemos. No es necesario ir más lejos, sino vamos a utilizar lo que ya tenemos. Entonces, a ver. Ejemplo. Sume los vectores Q y S construidos anteriormente. Anteriormente. A ver. Entonces vamos a hacer esa operación. Vamos a hacer, yo creo que me voy un poquito hacia acá, en el espacio. Vamos a hacer la operación S, o mejor dicho, Q primero, y después S, en ese orden. Q
más S. Esa es la suma que vamos a realizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Pues sustituir la forma de cada uno de estos vectores. Entonces, a ver, Q, ¿qué forma tenía? Menos 5i metros, bueno, menos 5 metros i más 2 metros j. Entonces, menos 5 metros i más 2 metros j. ¿Están de acuerdo que ese sería el vector Q? Más, ahora vamos a sumar el vector S. ¿Cuánto era? Creo que eran 2 metros. Sí, ¿Y? 2 metros más 3 metros J. Más 3 metros J. Bien, gracias. 3 metros J. Muy bien. Listo. Pues vamos a operar, ¿no? Vamos a aplicar nuestra reglita. Según la reglita que tenemos aquí para la suma de vectores, ¿qué tenemos que hacer? Agrupamos X y agrupamos Y. Agrupamos, ajá, a modo de suma, las componentes X y lo propio con las componentes Y. Entonces, a ver, voy a hacer aquí paréntesis. Entonces, la reglita dice, a ver, la componente X de tu primer vector, o sea, menos 5 metros, más la componente X de tu segundo vector. Y esta operación se va a hacer acompañar del oficial I. Listo. Estamos siguiendo la regla. Vean, este término con este término, respetando sus signos. Más, siguiente, paréntesis. ¿Qué vamos a anotar a continuación? La componente Y del primer vector, es decir, aquí son 2 metros. 2 metros. Más 3 metros. Y esta operación se hace acompañar del oficial J. Listo. ¿Sí queda claro esta operación, muchachos? Pero hace una pregunta. A mí no, Cada uno de los números. repetirlo de nuevo. Intenté respetar los colores para que les sea más fácil identificarlos. ¿Perdón? Una pregunta. ¿Hay algún problema si pongo la I delante de cada número porque se me olvida factorizarlo? No, no. Para fines prácticos, la verdad es que no. O sea, tú podrías poner. A ver, bueno, voy a explorar algunas posibilidades atendiendo la pregunta. A ver, si tú, o sea, por lo que entiendo, tú me estás diciendo si hay algún problema si la I la pones así. Supongo. No, por ejemplo, que no esté fuera de los paréntesis y que esté menos 5 metros I más Ajá. 2 metros I y no la pongas afuera. O sea, que se me olvide factorizarla. Ok, ok. Pues, ok. No habría ningún problema, pero nota que al final lo tienes que hacer. O sea, sí tienes que reducir, ¿no? O sea, porque atendiendo hasta las reglas del álgebra, pues si tienes dos términos que son semejantes, pues los operas, ¿no? O sea, los reduces. O sea, al final, eso que vamos a hacer es equivalente. O sea, tú me estás preguntando, ya entendí. Pues si pones aquí el i, aquí, y te olvidas de este color blanco. O sea, así, ¿no? Los haces acompañar. Está bien. Pero al final los tienes que operar. O sea, porque hay que ir juntando los términos semejantes. Bueno, al punto que quiero llegar es el siguiente. O sea, esos dos números, a ver, ¿los podemos operar, muchachos? ¿Sí se puede hacer esa operación? Sí, sí, ¿Por qué? porque ambos están en metros. Exacto, y de acuerdo al análisis dimensional, pues
se pueden operar, ¿no? Son de la misma especie. Entonces, ahí, vean, nos está ayudando el análisis dimensional. Entonces, ¿qué va a resultar aquí? Se daría menos 3 metros Ok, quedaría menos 3 metros. Ajá, por I. exactamente. Acompañados del oficial I. Listo. Más, ¿qué va a 5 quedar a otro lado? metros. 5 metros, correcto. También las podemos hacer la operación. Son dimensionalmente iguales. Y esto es acompañado del oficial J. Y entonces, a ver, viene la parte de la... Vean, ¿a quién tenemos al lado? R, vean. ¿Cuánto vale? ¿Y qué hemos encontrado? Conclusión, resulta entonces que esto que está aquí es R, el R del ejemplo del caso hipotético 2. ¿Sí se dan cuenta? Es justo el mismo término, justo el mismo vector. Menos 3i más 5 metros j. Es decir, que el vector R que nosotros construimos en el caso 2 es igual a la suma de Q del vector Q más el vector S. Entonces aquí ya tenemos la adición de vectores. Tenemos que este vector Q más el vector S es exactamente igual al vector R en rojo. ¿Ok? Comentarios, muchachos, preguntas entonces con relación a... No, profe. ¿No? ¿Todo clarísimo, clarísimo? Sí, la verdad es que lo explicó muy bien, profe. Gracias. No, hasta dónde dice. ¿Ok? Vale. Bueno, entonces, a ver, pues, lo siguiente que vamos, bueno, yo sé que ya alucinan un poco física, pero bueno, voy a cerrar esta sesión con una actividad para ustedes. ¿Ok? ¿De tarea o para ahorita? No, de tarea. Bueno, Bueno, ejercicio, ¿no? un ejercicio, ajá, no va a ser una tarea, es decir, no es una actividad que tenga que tomar 7 días para realizarlo, sino es una actividad que va a tomar, bueno, que lo tienen que entregar hoy mismo, pero más tarde. ¿Ok? Entonces, bueno. Entonces, antes de indicarles lo que van a hacer, sí quedó claro entonces cómo definir de manera geométrica a partir de las componentes a un vector y también cómo sumarlos. Sí. Profe, Sí, adelante. yo tengo una duda. ¿Cómo a qué hora va a subir la clase? Es que mi internet estuvo fallando y no pude tomarlo muy bien. Ok, pues en cuanto terminemos esta sesión, eh, me enfoco en ello, a subirlo, entonces yo creo que antes de las 11 ya estaría, Ok, muchas gracias, profe. ¿vale? Bueno, entonces, si no hay dudas en relación a esto, bueno, aquí abajito voy a escribir el ejercicio con el que estaremos cerrando ese primer acercamiento hacia los vectores. Entonces déjenme aquí poner esta línea. Y bueno, entonces no les va a gustar la palabra que voy a utilizar a continuación, pero pues así va. Entonces el ejemplo, el ejercicio, este es el ejercicio 3, ¿están de acuerdo? No, 4. Ayer fue el ejercicio 3, las conversiones, este es el ejercicio 4. Entonces, el ejercicio 4 dice lo siguiente. Dados los vectores A, B y C de la siguiente forma, ¿de acuerdo? A ver, este es el ejercicio. A ver, primero, ¿cómo son nuestros vectores? Pues lo voy a escribir de esta forma. Como ha sido hasta este momento. AX
oficial I más B, perdón, no es B, es A, AY. AY oficial J. Ese es el vector A. Vector B. Okay. Entonces, lo que les voy a pedir en ese ejercicio, bueno, no sé qué tan exactamente qué llevan visto en álgebra, en los números complejos, pero eso es lo que vamos a hacer aquí, lo que van a ustedes hacer aquí, explota más la analogía que existe entre la notación de los vectores y la de los números complejos. Entonces, tal vez esto que voy a poner aquí puede que lo hayan ya revisado desde la perspectiva de los complejos. Bueno, les pongo esto aquí. Entonces viene la palabra que seguramente no les va a gustar. Entonces, dados los vectores de la siguiente forma, demuestre las siguientes expresiones, las siguientes propiedades. A ver, la primera dice lo siguiente. Dice, si usted tiene el vector A y le suma el vector B, esto es igual a que al vector B le sume el vector A. ¿Ok? Es la primera propiedad. A esta propiedad la vamos a conocer como la propiedad conmutativa. De hecho, en cálculo también conmutativa se puede ver algo al respecto sobre los números reales. Es decir, dos números reales ustedes los pueden sumar, por ejemplo, A más B, y es igual a sumar B más A. Entonces, bueno, algo similar está sucediendo con los vectores. Propiedad conmutativa. La segunda propiedad dice lo siguiente. Si usted ha sumado los vectores A y B primeramente, ¿ok? Tenemos A y B primeramente, y después le suma el vector C, parece G, es vector C, esto es igual a que al vector A le sume la suma, ¿ok?, de los vectores B y C. ¿De acuerdo? Ya esta propiedad se le conoce como la propiedad asociativa. También es una propiedad que también se tiene en los números reales y en los números complejos. Entonces, muchachos, eso es lo que les pido que ustedes hagan como actividad. Y para ello, tienen que utilizar claramente pues esta definición, ¿no?, de la suma. O sea, aquí en esta definición, aquí les estoy diciendo cómo se tienen que sumar los vectores. Es decir, las componentes X se suman y se hacen acompañar del vector Y. Las componentes J también se van a sumar y van a hacerse acompañar del oficial J. Bueno, pues algo similar aquí tienen que utilizar esa definición para demostrar estas propiedades. ¿Ok? Comentario que les va a ser importante, que les va a ser muy, muy útil. Y se los voy a poner en otro color para tenerlo presente. Recuerde que las componentes de un vector son números reales. ¿Okay? No hay que olvidar eso. ¿Okay? Eso quiere decir que no hay que olvidar que eso que les dije aquí al inicio, donde quedó,
Acá, quedó acá. Esto les dije. Las cantidades bx y by, es decir, las componentes de nuestro vector, son números reales. No hay que olvidar eso. Son números reales. Va a ser útil para la demostración que se les está pidiendo realizar aquí. Preguntas sobre lo que tienen que hacer entonces. ¿Sería demostrar la igualdad, profe? O sea, no tendríamos que hacer alguna otra cosa. Digamos, sí, en palabras muy simples, demostrar la igualdad. Es decir, hay que, por ejemplo, en el primer inciso. El primer inciso te está diciendo, si tú sumas A más B, o sea, si sumas los vectores A y B, eso es exactamente igual a que si al vector B lo pones al principio y después le sumas el vector A. O sea, así es una forma de entenderlo, ¿no? O sea, es la equivalencia o la igualdad. Entonces hay que demostrar que esa igualdad es cierta. Que tú vas a obtener lo mismo que si sumas primero A y B, que si sumas B más A. Muy bien. ¿Ok? Es como decir que el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Bueno, en este caso el orden de los sumandos no altera la suma. Porque eso que acabas de mencionar, del orden de los factores no altera el producto, vamos a ver que eso es falso. Nos han mentido. O tal vez sí nos decían la verdad, pero era una verdad a medias. Pero eso ya lo dejamos para la siguiente semana. Por el momento, entonces, lo que les pido es que en abstracto, o sea, no es necesario que ustedes den cuánto vale A, X o cuánto vale Y. O sea, no, aquí no son cantidades numéricas. Es como lo que se trabajó acá, ¿no? Todo fue en abstracto. O sea, no fue necesario decir explícitamente cuánto valían estas componentes. Porque así digamos, es la versión general. Esto ya fue un ejemplo, cuando ya le dimos valores numéricos a los vectores. Aquí es similar, tiene que hacerse así en general. O sea, tienen que trabajar esto que está aquí en blanco, esas igualdades. Entonces, básicamente hacer un poco de álgebra. O sea, una vez que se sienten a hacerlo, lo analicen primero, analicen bien qué es lo que les está pidiendo a demostrar aquí, y se darán cuenta que es prácticamente ponerse a hacer cosas algebraicas. No hay que hacer cosas más allá de eso. ¿Preguntas, muchachos, entonces, con relación a este? No, profe, pero no es que quieres los 8 de nuevo, ¿verdad? Pero eso es a las 8. Me refiero, profe. Yo no sé si le podría pedir un poquito de más tiempo como a las 12. Es que yo llego de trabajar a las como 9:30. Ok, a ver, ¿cuál es una situación? Es que ahora sí que ahorita sí salimos algo tarde y no tengo como que ese tiempo como para poder enviarlo. Ok, O bueno. más bien hacerlo. ¿A qué horas dices? ¿Hasta qué hora? Como hasta las 12, o sea, ya muy tardar para que no llegue tan apresurado a mi casa y cene muy rápido. Ok, bueno, entonces hasta las 11:59, porque ya a las 12:01 ya Classroom marca, ¿cómo se llama? Envío con retraso. Sí, profe. Gracias. Ok, bien, ya puse en el chat, ya se me había olvidado, está casi por el registro, entonces, pues nada más, yo estaría aquí cerrando la sesión de este día, hasta que llegaría la clase, y entonces antes de que se retiren para su siguiente clase, ahí les pido nada más no olviden el registro y pues ya estaremos terminando esta semana tan atareada. Okay. Preguntas, comentarios, muchachos, entonces con esto último. El proceso es tal cual así como lo hizo usted, ¿verdad? Así como por ejemplo ayer el de las conversiones, o sea, así como lo hizo usted, así también lo vamos a escribir nosotros. Me refiero al desarrollo. ¿A este desarrollo te refieres?
Ajá. a estos, a este nivel, o sea, hay que trabajar en abstracto. Hay que hacer por ejemplo, aquí, o sea, aquí sinceramente lo que hice fue álgebra, ¿no? O sea, para juntar estos términos, AX y BX. Muy bien. Lo mismo va a suceder acá para esta parte. Ok, muchachos. Bueno, pues entonces, pues por la clase de hoy ha sido todo. Entonces estamos escuchando hasta el, ¿qué día? El lunes, ¿verdad? Hasta el lunes. Si llegan a tener dudas con relación a este ejercicio, esta actividad, a las 8 de la noche, evidentemente, voy a estar contestando sus preguntas.